Bienvenidos nuevamente a Retorno a la Caverna, el podcast de filosofía en el cual su servidor, Diego Sotelo, Alejandro Franco y Lorena García hablan acerca de temas de filosofía, discutimos en torno a temas contemporáneos y clásicos. La dinámica ya la conocen ustedes, una discusión entre nosotros con nuestros invitados y hoy estamos muy emocionados porque tenemos un invitado muy especial para nosotros, un profesor bastante querido en la universidad, el doctor Francisco Salinas Paz. Para hacer una remembranza rápido y comenzar nuestra charla con el doctor Salinas Paz tiene doctorado de filosofía y antropología en la Universidad de San Francisco, espero no equivocarme, maestría en filosofía por la UNAM, es licenciado en filosofía por la UDG, es miembro de la Sociedad Nacional de Investigadores, de la APA también, y miembro de la Asociación de Filosofía Mexicana. Sin más preámbulo, pues a comenzar con la charla con el doctor. Bien, el tema en particular a tratar el día de hoy es un tema acerca de un texto que el profesor publicó hace ya un par de años, Prácticas Políticas de Estado, Representación y Violencia. Y creo que en la actualidad el contexto se presta bastante para el análisis de este tema en particular. Y quiero comenzar preguntándole al doctor acerca de este término que utiliza él, el término de hipertrofia del Estado. La hipertrofia que se da de manera muscular y la analogía de la hipertrofia en el Estado, que podemos comenzar con esa. ¿Por qué el Estado está hipertrofiado? En qué sentido va este concepto, profesor? Bueno, para empezar, quiero agradecerles mucho la invitación, Álvaro y Diego. Para mí es un honor que piensen en mí para este tipo de charlas y estoy para servirles en cualquier momento. Gracias. Agradezco además que hayan sido mis alumnos y espero que no los haya echado a perder mucho. Sé que tuvieron muchos otros maestros y entonces ahí se equilibró la cosa. Entonces, a propósito del tema de la hipertrofia del Estado, miren, el Estado moderno occidental, también llamado Estado-Nación, es la institución que domina y ordena nuestras prácticas sociales, económicas, legales, y a partir de ahí es que se establecen dinámicas y formas de vida y modos de reproducción de la vida o de dignificación o de violencia en contra de la vida. El Estado-Nación moderno occidental que vivimos, por ejemplo, en este caso el Estado-Nación México y todos los demás, los 200 y tantos que hay en el mundo, están inspirados bajo una serie de principios básicos. Y entre esos principios está el asunto de la representación. La representación, por ejemplo, se puede dar como fenómeno en dos espacios: en la literatura o en el arte, cuando representamos algún objeto o alguna circunstancia, un objeto en la pintura, en la escultura, o cuando representamos una obra, por ejemplo, en el teatro o en el cine. Pero también la representación es un fenómeno político. Ambos fenómenos guardan vasos comunicantes y tienen analogías. En particular, en el caso de la representación política, que regularmente conocemos en las figuras de diputados, senadores, presidentes, gobernadores, etcétera, todos estos personajes representan a grupos de población. La unidad básica de representación es el municipio, por ejemplo. Y alrededor del municipio se constituyen estados en nuestro país y en todos los estados, naciones, con nombres variantes, no estados, sino regiones, zonas, etcétera. Pero tomando como ejemplo nuestro país, la unidad básica de orden es el municipio. Y a partir del municipio se constituyen estados y a partir de ahí el Estado-Nación México. Voy a tomar como referencia el Estado-Nación México, aunque podría aplicarse a muchos. Y el municipio, como institución ordenadora de las relaciones sociales y económicas, fue creada por los romanos y justamente fue creado con el propósito de dominar a partir del imperio. Ahí tenemos un primer rasgo. O sea, el municipio no está pensado como un sistema para organizarse y para hacer el bienestar de todos. El municipio está pensado en su origen como una organización para dominar, manipular, oprimir, excluir, etcétera.
Y de ahí hacia arriba nos podemos ir hasta el caso de los diputados federales, senadores, presidentes, gobernadores. En todos los casos no son representantes de la nación, son representantes de una nación que conforma el Estado o de un grupo cultural específico. Y el representar ese grupo cultural específico, cultural, político, económico y social, genera dinámicas de exclusión de todos los demás grupos. Y los procesos de exclusión en los que estamos metidos y que están reconocidos, documentados, la Organización de las Naciones Unidas con sus objetivos para el desarrollo sostenible para el 2030, son todo un catálogo de cómo evitar la exclusión sin poder lograrlo porque no hay una supresión del Estado-Nación. El Estado-Nación excluye sobre texto o disfrazado del bienestar. Y las formas de exclusión que hay en el Estado-Nación son 4. Son de género, de clase, de raza y de etnia. Estas 4 formas de exclusión tienen intersecciones. Y en todas esas intersecciones suceden dinámicas, repito, excluyentes, que generan 2 grupos, el grupo de los exclusivos y el grupo de los excluidos. Y la cosa se torna dramática cuando la exclusión es por pobreza o por hambre. Por ejemplo, en nuestro país tenemos 60, redondeándole, 60 millones de pobres. Y esos 60 millones de pobres están en proceso de exclusión del ciclo económico. Y estar en proceso de exclusión del ciclo económico significa pobreza. Y significa la amenaza de morirse de hambre. La amenaza de morirse en manos de la mafia, porque no hay justicia en este país. Y cuando digo este país, tomo como ejemplo México, pero pueden ser cientos, ¿verdad? La amenaza de ser excluido por sus preferencias sexuales, por su identidad de género, por su clase social, que es la pobreza. Por eso es que el Estado está hipertrofiado. Y esto no depende de la voluntad del individuo. No depende de la voluntad del presidente o del secretario de Educación o de la voluntad personal para resolverse, porque se establecen dinámicas de exclusión. Los libros de autoayuda o de superación personal o los de coaching o los de cosas por el estilo, solamente distraen la solución. La solución es acabar con el sistema Estado, porque no hay otra solución. Está súper demostrado por 200 años, digamos, tomé más de 200 años, tomemos como referencia la Revolución Francesa, aunque el Estado teórica y política y estratégicamente se empieza a gestar antes. Desde hace 200 años, cada Estado, cada acción es una muestra de un proceso de exclusión y que termina finalmente con la muerte. Han muerto más personas de hambre en los últimos 50 años que todas las personas que han muerto de COVID en esta pandemia. Pero como el COVID ataca a todos, independientemente de la clase social, entonces se toman medidas. Pero como el hambre nada más ataca a un grupo específico, que son los pobres, ahí no hay medidas, ahí siguen las dinámicas de pobreza. E inclusive esas mismas dinámicas, hay ciertas estructuras, ¿no?, que parecen que la dinámica es asimilar para controlar, ¿no? Y hay un fuerte debate en esas estructuras y curiosamente la misma política de la vida pública recrimina en contra de quienes hacen los siguientes señalamientos. ¿A cuál me refiero? Si hablas de ciertos temas que hoy en día son polémicos, tiendes a cierta crítica social. Si hablas de ecologismo, por ejemplo, parece que el mismo sistema te adopta y te genera ciertas exclusiones y ciertas delimitaciones para que no te extiendas de ese punto, ¿no? Podemos hablar inclusive después de la Segunda Guerra Mundial cómo los Estados-nación incluyen a la mujer en una dinámica de trabajo por cuestiones de que ya no había hombres en las fábricas norteamericanas, por ejemplo, y la mujer se empieza a trabajar, y lo que parece que es una revolución y una inclusión por parte de la mujer termina siendo la asimilación de una estructura para continuar trabajando bajo el mismo modelo de Estado, ¿no? Y existen distintas áreas en las que el Estado parece que toma esas disidencias que parece que van a cambiar el sistema, pero no lo cambian, simplemente se adaptan. Básicamente, digo, tomando la referencia médica como el atrofio, pareciera que las adapta como si fueran virus, ¿no? Como si fuera una vacuna. Se adapta al sistema, pero no cambia el sistema.
Efectivamente, lo que dices lo podemos ilustrar con algunos movimientos feministas que queriendo abolir la discriminación y opresión sobre la mujer, exigen, por ejemplo, el pago del trabajo en casa para tener igualdad con el hombre. Estos movimientos feministas, algunos de ellos no se percatan que al hacer eso está reproduciendo las dinámicas del capitalismo. Y entonces está incluyendo a las mujeres en las dinámicas del capitalismo, que está perfectamente comprobado que son dinámicas excluyentes. Luego entonces la lucha feminista por ser igual al hombre en el modelo capitalista realmente no genera ningún tipo de emancipación. Lo único que genera, tú lo dijiste en otras palabras, pero la misma dinámica, es una forma de incluirse para ser excluido, la inclusión para la exclusión. Trabajar como los hombres y entonces logramos la igualdad de los hombres, pero realmente esa igualdad viene impresa con las dinámicas de la exclusión. Entonces, así los discapacitados, así las mujeres, así las preferencias alternativas de género, las identidades de género, se incluyen para ser excluidas. Y a la base de todo esto, a propósito de lo que decía hace un momento, hay exclusión de clase, género, raza y etnia. Pero si estas exclusiones no las vemos vinculadas con el capitalismo, entonces corremos el riesgo de no ser críticos, sino de ser coaching, de hacer coaching o autoayuda o superación personal o cosas por el estilo, que lo único que hacen es abonar a la misma dinámica de exclusión de la que queremos salir. Y ahora el hecho de que querramos salir de ella es porque está en peligro la existencia de la vida humana en la Tierra. O sea, no es cuestión de que si querramos. Si seguimos con esta dinámica de exclusión, vamos a acabar con la vida humana en la Tierra, no con la vida en general, sino única y exclusivamente con la vida humana en la Tierra. Porque cuando los humanos, con nuestras dinámicas de estado, de exclusión, capitalistas, etcétera, abandonemos la Tierra y la abandonemos por extinción de nuestras vidas, la vida va a florecer en la Tierra. De otro modo, el ejemplo es Chernóbil. Cuando sacaron de Chernóbil a los seres humanos y lo dejaron lleno de radioactividad, floreció la vida radiactiva, con ciertas modificaciones, pero ahora hay más vida en toda la zona de Chernóbil que cuando los seres humanos habitaban ahí. Entonces, el asunto de transformar este mundo, como decía Marx en las tesis famosa 11 sobre Feuerbach, de lo que se trata es de transformar. El asunto de transformar este mundo en estos momentos ya no tiene un perfil solamente de clase, como lo pensó Marx hace más de 200 años, sino que tiene un perfil de vida, porque nosotros como Estado y como sistema capitalista no reproducimos la vida y mucho menos la dignificamos, sino que la atrofiamos. Y cuando digo nosotros me refiero al sistema, porque no depende ni de la voluntad de Diego, ni de Álvaro, ni la mía. Si dependiera de la voluntad, pues sería muy fácil. De la voluntad individual o de la voluntad de ciertos grupos, sería muy fácil resolver el problema. Y ahí es donde entra el concepto de enajenación, porque vivimos en un sistema que tiene su dinámica y pequeños grupos, llámese el grupo empresarial, llámese el grupo del presidente, el grupo de la CIA, del FBI, de la ONU, ningún grupo puede resolver el problema mientras no se modifique el sistema. Y el sistema se llama Estado-Nación Capitalista. Mientras no resolvamos este problema, no hay más que la reproducción de lo mismo. Bien. Ahora que están abordando estos temas, me parece recordar el término también de encubrimiento discursivo. Y pienso en estos casos actuales de COVID, cómo pegó a la sociedad, cómo muchas personas perdieron su trabajo. Y en el discurso se nos trata a todos de una manera homogénea. Todos somos responsables de cuidarnos unos a otros, todos somos igual de proclives a enfermarnos, pero en ese discurso así de homogéneo no se hace separación de quiénes son vulnerables de tener que seguir yendo a trabajar, quiénes son vulnerables de tener que seguir saliendo a pesar del riesgo. Eso no hay una división o no hay una distinción entre esto no es homogéneo. Realmente no todos pueden cuidarse, realmente no todos sus condiciones económicas, sociales les permiten pues tomarse el lujo de
de no salir de casa o tomarse el lujo de trabajar desde casa, por ejemplo. Entonces me parece que aquí, en torno a este término de encubrimiento discursivo, hay un discurso muy bonito acerca de cómo podemos cuidarnos, pero no se separa acerca de quién no puede hacerlo por sus condiciones económicas y sociales, quién no puede tomar una elección entre siquiera no irse en transporte público porque no tiene otro medio de transporte. Yo veo los discursos cotidianos acerca de no estén en lugares aglomerados, estén a 1 metro de distancia, 1 metro y medio de distancia de las otras personas, pero eso no aplica para los obreros que se suben al 380 y que tienen que llegar al otro lado de la ciudad. Eso no aplica para ellos. Entonces, esta clase de eh, cubrir parecería que no existe. Parecería que esta parte no existe. No existe la gente que tiene que ir aglomerada en el camión. Eso no. Existe la responsabilidad individual de quienes pueden hacerlo. Y esas responsabilidades individuales resultan ser gloriosas, heroicas, porque yo no pude salir, porque yo no salí de casa en toda la pandemia, etcétera. Sí, mira, lo que planteas del encubrimiento discursivo es, a partir de reconocer todo este proceso de exclusión y devastación que vivimos por culpa de la hipertrofia del Estado, entre otras cosas, pero fundamentalmente, a partir de ahí la pregunta que queda es, bueno, ¿y entonces por qué hay Estado? ¿Y entonces por qué se reproducen las dinámicas? Bueno, porque hay una serie de mecanismos que encubren, disfrazan y ocultan todos estos procesos. Y el mecanismo fundamental que opera, y el maestro de esto se llama Michel Foucault, el proceso fundamental que opera es el saber, el discurso. El discurso que se genera, los seres humanos, el instrumento más valioso que hemos construido a lo largo de la historia de la humanidad es la palabra. Bueno, con la palabra disfrazamos y barnizamos las cosas. Con la palabra, que es diferente que la conducta que acompaña a la palabra, que es diferente que los efectos de esa conducta. Aquí tenemos la pragmática de Austin. Una cosa es la palabra, otra cosa es la conducta que acompaña esa palabra y otra cosa es el efecto. Nosotros tenemos un gobernador del estado de Jalisco que habla constantemente del bienestar y de la unidad y de la paz. Esa es su palabra. Pero va acompañada de actos de represión, de actos de toma de decisiones unilaterales. Y los efectos a corto y a largo plazo son de exclusión y de devastación. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Giovanni, el joven de hace un año, el discurso es voy a proteger a la población y todos tienen que obedecerme porque yo sí sé cómo se hacen las cosas y todos los demás no. Un discurso paternalista. Lanzado en medio de conductas de grupos organizados de la mafia vinculados con la policía, esto es el caldo de cultivo para el efecto asesinato. De ninguna manera estoy diciendo que las conductas que los decires del gobernador sean la causa del asesinato. Estoy diciendo que los decires del gobernador son condición de posibilidad en relación con la conducta social para el caldo de cultivo donde pueda suceder un asesinato. Es diferente causa que condición de posibilidad. Entonces, en este contexto, los discursos los privilegiamos sobre las conductas, los contextos y sobre los efectos. Vamos a poner como ejemplo la Secretaría de Educación. En la Secretaría de Educación, desde que yo entré a ella y antes, hace 28 años, 7 meses, 2 días, etcétera, etcétera. Bueno, desde en ese momento el discurso es vamos a mejorar la educación, vamos a apoyar a los maestros, vamos a ayudarles y darles instrumentos para que los maestros mejoren la educación. Y la educación va en declive total, porque ese discurso encubre las dinámicas hegemónicas del sindicato y de los líderes de la educación. Y los líderes de la educación son líderes por imposición. ¿Quién va ahorita a consultarle al anterior secretario de Educación un problema educativo? Nadie. Ya eso pasó. ¿Y por qué hace 4 años todo el mundo lo obedecía? Porque estaba en el lugar del poder, porque lo había puesto un gobernador. Y entonces los secretarios, los directores, toda la jerarquía institucional es obedecida
por cuestiones de que ocupan el lugar de poder, no porque son personas a las que se les concede autoridad. Se les concede autoridad como efecto de que ocupan el lugar de poder. Quitamos a un secretario, ponemos a otro, y entonces ahora obedecemos al otro secretario. En este contexto, los secretarios generan discursos que combinados con los contextos generan efectos de exclusión. Y así se repiten las dinámicas una y otra vez. El actual secretario de Educación dentro de 4 años nadie le va a hacer caso, nadie lo va a obedecer más que en su casa. Pero en la Secretaría de Educación o en cualquier otra secretaría nadie lo va a obedecer. Es decir, los procesos de autoridad son por imposición, característica del Estado. No son por que lo otorgue aquel que está obedeciendo. Cuando nosotros otorgamos autoridad a la persona, le estamos pidiendo su sabiduría, sus prácticas para que nos ayude a mejorar. Cuando obedecemos porque está arriba en la jerarquía es un acto hegemónico. Todo esto homogeneiza, nos unidimensionaliza. Y el problema es que este proceso discursivo excluye al diferente. Y aquel que piensa diferente, aquel que actúa diferente, aquel que opina diferente, tiende a ser excluido. Y como nadie queremos ser excluidos, una de las cualidades del ser humano es ser gregario y ser reconocido y estar integrado, pues cuando vemos la amenaza de excluirnos, la conducta general es dejar de hacer las conductas que nos excluyen. Y entonces, si te pregunta el inspector, ¿qué opinas de esta medida que acabo de mandar en una circular? Pues todo el mundo dice, está muy bien. Este tipo de estructuras que menciona, maestro, dimensiona una estructura social de la que veníamos ya platicando en los últimos minutos, y se puede reconocer, digo, a veces se menciona a niveles macro y entonces es difícil aterrizarlo, pero aquí lo estamos viendo en el estado de Jalisco con una estructura que va desde el gobernador, cómo a través de esta estructura tripartita se evidencia la estructura de poder que invisibiliza a gran parte de la población y que va segregando. Ahora, eso es para aterrizarlo. Lamentablemente, creo que en algunas situaciones después vienen algunos disidentes a querer contraargumentar y a decir, bueno, es que lo que tú quieres eliminar como el Estado, pues es una utopía, no se puede hacer. No, es que primero tenemos que hacer una radiografía completa y a través de esta se pueden establecer los mecanismos para el cambio, porque si no únicamente tenemos alternancias en el poder, como lo vemos en el nivel federal, que ciertamente hay una disidencia mediana, un pequeño cambio en políticas, pero a fin de cuentas parecen cosméticas. ¿Por qué? Porque quitas un coto de poder y pones a otro, y es donde se vio una sacudida, pero realmente en la estructura no cambia, es el mismo paradigma de poder, ¿no? Sí, evidentemente la petición de acabar con el Estado no es nueva. El Estado-Nación Occidental desde el momento en que nace con la Revolución Francesa, ya hay grupos anarquistas que dicen que el Estado no sirve y que el Estado va a representar un grupo. Estoy descubriendo el hilo negro, ¿verdad? O sea, eso de que el Estado es excluyente es una historia vieja. Algo que sí es algo nuevo, algo que sí tiene dinámicas originales, es que en lugar de tumbar el Estado, hay muchos movimientos sociales, ONGs, asociaciones civiles, grupos indígenas, que están generando autonomía del Estado. Y entonces los pueblos originarios aquí adquieren una dimensión distinta, porque en el caso de Chiapas, en el caso de los purépechas, en el caso de muchos otros grupos, están generando dinámicas de autonomía del Estado. Es decir, sigue tú con tu dinámica, está bien, continúa con esos procesos de exclusión, pero a nosotros reconócenos nuestra distinción y nosotros vamos a hacer un ejercicio de nuestro presupuesto y nosotros vamos a organizar nuestra educación y nosotros, ese proceso de autonomía que nace enquistado ante el Estado, porque al ser autonomía no es en el Estado, sino es ante el Estado, nos está generando posibilidades nuevas. Nadie sabemos cómo se va a resolver este problema, porque si alguien supiera cómo se resuelve este problema, entonces volvemos al sistema jerárquico. O sea, uno sabe y los demás no saben. No, el problema se tiene que resolver de forma social.
Es decir, no es un problema que resuelva un grupo, un Lenin, un Marx, un Zapata o un Carranza. No. Esas son parte de los discursos que individualizan los fenómenos sociales. Este problema se tiene que resolver con medios sociales. Y algunos grupos sociales están mostrando modos de vivir fuera del Estado, que es la autonomía del Estado. Cualquier persona que me escuchara, si aquí estuviera el gobernador o el secretario de Hacienda del país o el presidente de la República, me diría es imposible. Sí, es imposible. O sea, yo no voy a acabar con el Estado, porque si fuera voluntad personal, pues la varita mágica y se acabó el asunto. Es un fenómeno social y este fenómeno social se está gestando en el mundo. En los últimos 40, 50 años ha habido, repito, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, pueblos originarios que están generando esas dinámicas y que son un faro, son un principio evocador que nos permitirá a todos poder buscar modos autonómicos de vivir en el Estado, que de hecho ya los tenemos. Y se va a escuchar cursi lo que voy a decir, pero tenemos dinámicas familiares que nos permiten sobreponernos a los problemas que el Estado tiene obligación de resolver y que no resuelve. Por ejemplo, problemas, la salud de la abuelita. Se supone que la salud de la abuelita, el Estado debe de preservar la salud. Y sabemos que si la abuelita va a espacios públicos de salud, es muy probable que no reciba la atención necesaria. Nadie somos eternos, pero por lo menos recibir una atención de calidad. Y entonces la familia se organiza y así organizada la familia genera las condiciones de posibilidad alternas al Estado para que la abuelita pueda recibir servicios de salud. Lo mismo sucede con la educación. El día de hoy, quien tenga hijos de educación básica, sabe que está resolviendo la familia y los grupos solidarios con la familia están resolviendo el problema de la educación. Y el Estado no lo puede resolver. El Estado está hipertrofiado. Todo lo que el Estado está haciendo a propósito de la educación tiene tintes de manipulación, hasta en las calificaciones. La calificación del año pasado otorgada por los inspectores y no por los maestros frente a grupo. Entonces, este problema del Estado y de acabar con el Estado suena muy anarquista y muy revolucionario, pero no es cuestión de acabar con el Estado, es cuestión de vivir al margen del Estado y de darse cuenta que nos podemos organizar como comunidad para resolver esos problemas. Los huertos familiares, las formas de salud alternativa, los procesos educativos descoloniales o poscoloniales, que ya hay muchos, digo, comparado con las escuelas públicas, no, pero sí van proliferando. Entonces, no es cuestión de acabar con el Estado, es cuestión de pensar un poco en nuestra propia circunstancia y darse cuenta que nuestras redes familiares, nuestras redes comunitarias, están empezando a cumplir en muchos casos las funciones que el Estado no puede cumplir por su hipertrofia. Y esas dinámicas las tenemos a la vuelta de la esquina. Las tenemos con la misma abuelita que queremos llevar el sistema de salud, tuvo la suficiente sabiduría hace 50 años para sacar adelante a toda la familia. Sí. Y esa sabiduría no es apreciada. Y a propósito del tema, ahora estoy trabajando en un libro de epistemología descolonial, el concepto de tiempo y la experiencia del tiempo en lo descolonial, que se desprende de un libro que publiqué este año que se llama Epistemología, Saber del Otro, una epistemología de la liberación, que está en vinculación con el libro del que estamos hablando, Prácticas Políticas de Estado, Representación y Violencia. ¿Cómo se generan los saberes en esas prácticas políticas? Que a su vez son saberes que generan dinámicas de exclusión. Ahora, ¿qué otro tipo de saber hay? ¿Cuáles son las condiciones epistemológicas de construcción de ese otro tipo de saber? Del saber otro, de epistemología otra, de la experiencia del tiempo otra, no la experiencia del tiempo cronológica que nos impone el sistema capitalista. ¿Cuáles son esas condiciones para construir esos saberes? Vinculados no a un encubrimiento discursivo y un contexto y efectos, sino vinculados a efectos de beneficio para las comunidades. En eso estoy trabajando hoy. Interesante. Profesor, y con relación a esto que hemos estado hablando acerca de relegar o separar a estas manifestaciones de lo diferente, pienso en estructuras más grandes. Por ejemplo, este tópico que se tiene
de llevar la democracia, porque la democracia es el tópico de la manifestación más pura del Estado, a otros lugares donde quizá la democracia pues nunca va a jalar adecuadamente, nunca va a tener la dinámica por muchas cuestiones, por incluso por cuestiones culturales, ¿no? Y pienso en el caso de Afganistán, un caso muy actual y muy efervescente. Ujú. Ah, hace unos días, me parece, Sisek mencionaba que eh, el hecho de que pensáramos que los afganos no estaban listos para la democracia era un juicio racista. La cosa es que yo no sé si estoy tan de acuerdo con Sisek porque creo que podemos hacer este juicio desde otro lente diferente. Bueno, ¿y qué pasa si la democracia no funciona en ciertos pueblos? Ciertas organizaciones donde las jerarquías son distintas y funcionan bien. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene un molde y pretende con ese molde llegar y acomodar otra clase de cultura, otra clase de idiosincrasia, otra clase de visión del mundo y este es el molde correcto, aquí está la democracia y vengo a otorgárselas? En ese sentido, creo que podemos también hacer un análisis de ese otro ángulo, pues, ¿qué Ujú. pasa si hay estructuras culturales y sociales que simplemente estas nociones que tenemos nosotros como la de la democracia, pues no van a jalar nunca, porque no es así, no se han desarrollado bajo esos parámetros, sus culturas no funcionan de esa manera, lo ven como ajeno. Y me preguntaba eso, ¿también se podrá dar esa cuestión de la ah, legitimación de la violencia como justificación de la no aceptación de estos criterios casi universales, pues? Porque supongo que esta clase de legitimación de la violencia es, bueno, son pueblos donde no están, donde no existe la democracia, tenemos que llevárselas. Entonces, ahí hay una legitimación de la violencia, ¿no? Se las vamos a llevar bajo, o sea, tiene que llegar y no importa que tenga que llegar la democracia, a pesar de que invadamos el país, a pesar de que mueran personas, etcétera. Entonces, eso pasa en el país, eso pasa la justificación de la violencia, la legitimación de la violencia en el nivel municipio, estado, país, pero creo que también pasa esta legitimación de la violencia en el sentido más global. Y este caso Ujú. de Afganistán, aunque es muy complejo y pues hay especialistas en eso, pero creo que podemos tomarnos la licencia y decir, bueno, creo que esto ilustra muy bien esta cuestión de la legitimación de la violencia para llevar la democracia, por ejemplo. Sí, este tema que abordas tiene tantas aristas que se me enclocha el cerebro, pero voy a tratar de organizar las cosas. Voy a empezar con el concepto legitimación. En el libro Prácticas Políticas de Estado, Representación y Violencia, tengo por ahí algunas reflexiones sobre la legitimación desde el punto de vista de Walter Benjamin. Permítanme referir ese mismo proceso, pero con un ejemplo muy simple. Imaginemos que estamos en un salón de clases, nosotros tres, yo maestro y ustedes alumnos, y que de repente entra un policía y nos arrastra, nos golpea, nos esposa y nos lleva a los separos de la policía, y allá se dan cuenta que se equivocó de personas. Pues disculpen ustedes tres, que les vaya muy bien. Ahora, segundo ejemplo, imaginemos que en el salón de clases, perdónenme por el ejemplo tan violento, pero es con el fin de ilustrar el asunto, que yo como Está bien. maestro hago lo mismo con ustedes dos, que yo los golpeo, los esposo, los arrastro, y luego digo, ay, me equivoqué, ustedes no eran los que no hicieron la tarea. ¿Qué le pasa a un policía? ¿Qué le pasa a un policía cuando hace eso? Pues muy poco, porque el Estado tiene el privilegio de la legitimación de la violencia institucional y todo el aparato del Estado funciona para el grupo de interés que está en el poder. Pero la misma violencia, cuando no es ejercida en ese marco institucional, sí es sancionada. Si yo como maestro lo hago, pues voy a ir a dar a la cárcel y me quitan mi plaza de maestro y se acabó la historia del profesor Salinas, ¿verdad? Entonces, la legitimación son las condiciones a través de las cuales una práctica política, económica o social es considerada éticamente correcta, políticamente justa, epistemológicamente respetuosa del saber del otro.
Estas condiciones de posibilidad son las que genera el Estado y privilegia en un sentido. Por ejemplo, tú hablaste de democracia. La democracia es un discurso unidimensionalizador, homogeneizador, que está en propiedad de un grupo determinado de instituciones. La primera que pienso es Estados Unidos y la ONU. Y ese tipo de democracia realmente es una forma de excluir, incluir para excluir. Porque el otro día pensé y creé un concepto, democratizar. Democratizar es simular democracia, un modo específico de generar saberes y tomar decisiones por parte de Occidente que simula que todos participamos. Y a eso se le llama votación, por ejemplo. Bueno, realmente los procesos democráticos promovidos en la cultura occidental hacia Afganistán, lo que quieren hacer es incluirlos para manipularlos. Muy similar a la dinámica de las mujeres que quieren tener un salario por hacer las labores del hogar, pero ese salario realmente las está incluyendo en el capitalismo con todos los vicios que tiene el capitalismo. Lo mismo con la democracia. Ahora, a la base de este problema hay formas alternativas de generar conocimientos y conductas. Esas formas alternativas, que es una epistemología otra, un saber otro, el texto que les digo que publiqué este año se llama Saber del Otro, una epistemología de la liberación, y actualmente estoy trabajando en la experiencia del tiempo dentro de la epistemología de la liberación o descolonial o poscolonial. Ese tipo de dinámicas en donde se generan conocimientos horizontales, cooperativos, comunitarios y colaborativos, es una aspiración democrática por parte de los excluidos. A diferencia de la democracia, democratizar, que le llaman democracia en la cultura occidental, donde se generan saberes jerárquicos, saberes exclusivos, y uno de esos saberes y de esas prácticas es el acto de votar. En la cultura occidental votar es sinónimo de democracia, pero tendría que ser democracia para el pueblo, generar conocimientos y conductas, repito, horizontales, dialógicas, colaborativas, comunitarias, que es justamente como no suceden las cosas en el Estado-nación occidental. Ahí suceden las cosas de manera vertical. Y tal como dice Álvaro, efectivamente, pedir que los afganos o que cualquier pueblo se democratice significa aplica los mismos criterios que yo tengo de democracia. Y entonces estamos anulando la diferencia. Ese es uno de los puntos que habría que respetar y que sería punto de referencia para criticar la unidimensionalización. El respeto a la diferencia. Tengo una definición de comunidad. Comunidad es la pretensión de unidad ante la permanente presencia de la diferencia. Por más que busquemos la unificación de criterios, la toma de decisión unilateral, siempre va a preservarse la diferencia mientras exista la vida humana. Cuando acabemos con la vida humana, ahí ya va a haber diferencia biológica y ecológica. Pero la comunidad debe de aceptar la diferencia, reconocerla, legitimarla. Y si tú piensas distinto que yo, podemos vivir contiguos, sin que yo, es una práctica en las universidades, la práctica retórica y de la argumentación, a ver quién sabe más, a ver quién dice mejor, quién tiene el mejor argumento para yo imponer mi palabra sobre el otro. No, no tiene por qué ser así. Tenemos que aceptar que hay formas de educación distintas, pero si pensamos en la Secretaría de Educación, todos deben llevar la misma educación, todos deben llevar el mismo libro. Las mismas prácticas del manual de procedimientos escolares, las mismas prácticas, los maestros. Y el maestro es un excelente ejemplo, porque el maestro recibe de la jerarquía superior las órdenes y cuando se enfrenta con el alumno, el maestro sabe perfectamente que tiene que simular hacer lo que le ordenan de arriba, pero que si lo hace no va a funcionar nada. Y entonces lo que hace es hacer las adaptaciones necesarias en su contexto específico, con sus alumnos, con su director, con su medio cultural. Eso es diferencia. El maestro se adapta, en términos generales, a simular la uniformidad y la unidad, pero ejercer la diferencia. Porque si no lo hace, el alumno no aprende a escribir, el alumno no aprende a multiplicar.
ahí tenemos un excelente ejemplo de cómo las redes sociales comunitarias, aunque están institucionalmente dentro del Estado, realmente son autonómicas del Estado. En gran sentido, el maestro actúa de manera autónoma respecto a las instrucciones que el Estado le manda. Modificaciones en el diseño curricular, modificaciones didácticas, pedagógicas, para que el alumno pueda sobreponerse. Y estamos hablando de una práctica dentro del Estado que lleva a cabo prácticas autonómicas al Estado. Las posibilidades de análisis son múltiples. En ese sentido, podemos hablar de un cierto estado, de un estadio como de simulación, porque el Estado lo sabe. Porque cuando ve uno el contrato o la estructura de la plaza del maestro, viene bien especificado que el docente tiene esta autonomía curricular, porque el Estado sabe que las instrucciones que emana posiblemente y seguramente no van a tener esta función que el Estado pretende. Entonces, por un lado, simula esta verticalidad que usted está mencionando y por el otro lado libera cierto rango para que el docente tenga este margen de maniobra. Entonces, podemos hablar de una estructura quizá artificial en la cual el Estado se asume como una simulación. Entonces, ergo para mantener el control, pero con ciertos escapes, ¿no? Lamentablemente aquí después vienen a vendernos la idea de progreso y un estadio de bienestar a cambio de todas las libertades que vemos que se están cuarteando, de todas estas estructuras que someten a la población, pero dicen, y regreso al caso que mencionaba Álvaro, sí, es imponer la violencia, es justificar estas estructuras. Sin embargo, el modelo que nosotros como Estado-Nación, como grupo internacional venimos a implantar, a la larga va a traer, pese a la violencia que ejerza, un cierto estadio de bienestar. Y ahí es donde nos venden esa mentira y después ya una vez sumergidos en el sistema es muy complicado salir. Y empezamos a reproducir todas estas dinámicas de control o de violencia, ¿no? Sí, y en el caso, por ejemplo, de los procesos educativos, hay algo que sí es totalmente jerárquico. Hay modificación en el diseño curricular, pero en el manejo de los recursos ahí no. No. En el manejo de los recursos ahí sí hay una jerarquía clarísima. Y ahí si no tienes el nombramiento con la clave correcta y con etcétera, etcétera, nunca va a llegar tu quincena. Y la gente que mantiene el control de los nombramientos, el control de las jubilaciones y de la asignación de comisiones y etcétera, etcétera, ahí sí es muy clara la jerarquía. Entonces, mientras el alumno aprenda, no importa. Mientras nosotros, el grupo exclusivo, hagamos disposición de los recursos, no importa, tú modifícale y hazle como quieras. Oye, que no cumplió con el reglamento fulano de tal de la ley general de... No importa, pero el alumno aprendió bien. Ah, pero si estás atentando en contra de las dinámicas de la jerarquía para hacer uso de los recursos, ahí sí, aplíquenle todo el peso de la ley. Y aquí tenemos otra característica de la hipertrofia del Estado. La aplicación selectiva de la ley es un acto de injusticia. Pero la ley se aplica solamente en ciertos casos y a ciertas personas, no en todos los casos. Y esa es una dinámica constante. La aplicación selectiva de la ley. Sí le aplicamos la ley a Diego en tal caso, pero a Álvaro no. Y en el momento en que Diego diga, ¿por qué a Álvaro no le aplicaron la ley? No importa. O sea, lo que haga Álvaro, el asunto es tú y la ley. Y te la vamos a aplicar. Y te vamos a excluir y te vamos a meter al bote. Hubo un caso el sexenio pasado de un maestro que fue tomado como conejillo de indias porque tenía un salario determinado que no correspondía a lo que a lo que la jerarquía educativa exigía, y lo tomaron como conejillo de indias y lo metieron a la cárcel. Ya salió afortunadamente, pero a los otros 400, a los otros 500 que estaban en la misma condición, ni los tocaron, ni los mencionaron, solamente a él. La aplicación selectiva de la ley es un acto de injusticia, y eso es lo que sucede en un Estado de Derecho. Además, el Estado de Derecho nace justamente con la idea de que todos los funcionarios públicos tienen que obedecer las órdenes de su superior, porque en el momento en que no la obedeces, estás rompiendo el Estado de Derecho.
pero como la ley se aplica de manera selectiva, tú sí, Diego, tienes que cumplir. Tú no, Álvaro, no importa. Aquí en esta escuela mis sobrinos y todos mis hermanos ocupan plazas, pero tú, Diego, no. Si no llegas tú vas a tener que checar con el dedo. Tú, Álvaro, en una lista checas. Y así sucesivamente, ejemplos, todos los que quieran. Cada quien platica su propia vida y ahí tenemos miles de ejemplos. Esto como consecuencia de la degeneración del Estado, es decir, tanto en estructuras grandotas, como niveles grandes, como en niveles más pequeños, como estos las secretarías locales, como la Secretaría de Jalisco, y vemos cómo esta degeneración, esta hipertrofia, se manifiesta en los actos cotidianos, como los menciona usted, profesor. Estos actos cotidianos que se normalizan, pues, y en parte se normaliza la selección arbitraria de beneficios. Una de las selecciones arbitrarias de beneficios es esta, la selección arbitraria de cómo impartir la justicia. Parecería que el hecho de que en ocasiones se seleccione arbitrariamente a alguien o no tan arbitrariamente a alguien para impartir la justicia como debería de ser, es muestra de que la ley sí funciona, de que la justicia sí se imparte, aunque se impartió en un solo caso y en miles no. De que se encontró a una niña que estaba perdida, el sistema de búsquedas sí funcionan, pero miles de otras personas desaparecidas no. Entonces, parece que solamente es una especie de respiro para el Estado hipertrofiado, decir, mira, tan funciona que en este caso sí lo logramos. Los otros quizá no, porque pues son daños colaterales, pero en este caso sí se pudo hacer. Entonces, me parece particular cómo esto se va normalizando, se va llevando a estructuras todavía más sencillas como las relaciones de los trabajadores, pues no sé, las estructuras más bajas y normalizan estas cuestiones. ¿Por qué es así? Porque siempre ha sido de esta manera, no pasa absolutamente nada. Ahora, perdón que interrumpa, profesor. Aquí habría que volver a mencionar quizá el caso de la apariencia, porque en el caso que mencionaste de la niña, la policía no la encontró, fueron los vecinos, o sea, la colectividad que mencionaba el profesor vuelve a ponerse sobre el Estado. La colectividad, la presión social hizo que abandonaran a la niña y la policía nada más llegó a identificar y a aparentar, ¿no? Mientras que el gobernador sí dio todo el reconocimiento a la fiscalía, a la policía municipal, cuando ellos no participaron, mientras que la fiscalía estaba resguardando el Parque Huentitán con todo uso de violencia, atendiendo a otras prioridades, ¿no? Volvemos a la cuestión de la apariencia. Sí, Y perdón dices, bueno, por tomar. entonces la función estatal está bien complicada. Esta cuestión del parque de Huentitán es muy particular y creo que también puede ser ejemplo para un montón de cosas de las que estamos hablando, porque bueno, me queda aquí a 100 metros el parque Huentitán, vivo muy cerca de este sitio y es un lugar al cual recurro constantemente, el lugar que está enfrente. Pero el día que tomaron este sitio, me parece haber contado, sin exagerar, 30 patrullas. 30 patrullas y sin ningún problema, más de 100 elementos rodeando este sitio. Bueno, la impartición de justicia y de la ley de manera arbitraria o no tan arbitraria, pues, ¿qué beneficios son los que están ahí que el conjunto de vecinos porque son puros vecinos, que se organizó para recuperar este sitio, pues a ellos sí se les aplicó el uso de la ley, ¿no? Uh-huh. Y déjenme acompañar sus palabras con otro ejemplo. Así como el ejemplo que recientemente vimos en redes sociales y en los noticieros de la niña que sustrajeron ilegalmente del hospital, y cómo aparecieron imágenes, y cómo finalmente la niña, no es que el gobierno el Estado la haya recuperado, se la encontraron, pero es utilizado como ejemplo de que sí funcionan los sistemas del Estado. En contraste, y no quiero mencionar nombres, pero todos saben a lo que me refiero, cuando toman a algunos estudiantes, los sustraen ilegalmente de su casa y a los 2 días se encuentran sin vida, casualmente las cámaras del Estado no funcionaron ese día. No hubo una sola imagen. Un convoy cruzó la ciudad. Varios automóviles
con gente armada, cruzó la ciudad, entró, tomó, salió, mató, y fíjense que no hay una sola imagen porque ese día el escudo protector que está en manos del Estado no funcionó. Fíjense qué curioso. Aquí, híjole, hay una cuestión, maestro, que creo que corremos un riesgo en este análisis y estoy totalmente de acuerdo. Mi pregunta sería, ¿cómo tener cuidado al hacer este análisis y al evidenciar al Estado en este atrofiamiento, en esta pudrición que tiene el Estado? ¿Cómo criticarlo sin lanzarnos o sin caer en las garras de los anarcolibertarios, que dicen que la causa de todos los males es el Estado y hay que eliminarlo, y entonces buscan implantar una estructura totalmente liberal y dicen que el Estado, cuando realmente, y creo que lo que viene a malversar al Estado, pues son los intereses particulares, ya sea en el caso de estos chicos, en el caso de la bebé sustraída, en el caso del parque, en cualquier caso los intereses de la iniciativa privada y de ciertas particularidades tienden a viciar al Estado. Entonces, ¿cómo cuidar de hacer esta crítica al Estado sin dejar la puerta abierta para que vengan con una estructura anarcolibertaria? Porque entonces nos enfrentamos a cuatro problemas. Uno, de la alienación con esta ideología. Dos, los anarcolibertarios. Tres, los intereses privados que van a consumir. Y la cuarta, que era con lo que comenzábamos la charla, el tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema de la derecha está fundamentada en la utilización de recursos finitos para un sistema que quieren volver infinito, el capitalismo, ¿no? Entonces, digo, esa es mi pregunta, profesor. Pues mira, para empezar, si se reúnen 3 personas a hablar del Estado y luego van a publicar ese texto o esa narración, pues a lo mejor, quién sabe si mejor no la publicamos, no lo sé, porque esos 3 están, esperemos que no tenga mucho alcance, y entonces esa es una primera regla, ¿no? O sea, no irse de bruces en contra del Estado, porque individualmente somos nulos, somos fácilmente desaparecibles, somos gente que no cuenta, porque para el sistema lo que cuenta es la cantidad, no la calidad, y lo humano es algo cualitativo. Esa es una. Ahora, como ejemplo, vamos a pensar en el Parque Huentitán. El Parque Huentitán y la resistencia a entregar este parque a la iniciativa privada tiene muchos aspectos, tiene aspectos políticos, tiene aspectos ecológicos, tiene aspectos comunitarios, pero a la base creo que de todo ello está la comunidad. Cuando hay una comunidad organizada de manera horizontal, dialógica, participativa, comunitaria, y todos ellos toman decisiones en defender y en actuar de cierta forma, esa es la manera de enfrentarse al Estado. Porque cuando la Coca-Cola saca sus anuncios de que hay que defender el agua, pues también es ecológico, ¿verdad? Y todos hemos visto los anuncios de que no sé cuántas cisternas ya instalaron y gente entrevistada diciendo, sí, es que gracias a la cisterna que puso la Coca-Cola ya en mi comunidad no falta agua. Pero sabemos que allá hay una profunda manipulación. El interés de la Coca-Cola por el agua, pues es un interés comercial. Lo mismo sucede con el crimen organizado que domina determinada zona. Todos hemos escuchado probablemente discursos de vecinos, de familiares, de gente. Es que ya en mi colonia nadie roba, porque a fulano le cortaron las manos y a perengano le pasó tal cosa. Ahí no estamos hablando de una comunidad que dialógica, horizontal, colaborativa y comunitariamente construye saberes y toma decisiones para defender algo. Ahí estamos hablando de un grupo determinado que quiere dominar el mercado de la distribución de drogas en un lugar determinado y quiere obtener ganancias. En el caso de la Coca-Cola no estamos hablando de una institución que quiera defender el agua. Estamos hablando de una institución que quiere seguir obteniendo millones de pesos de ganancias año tras año con el gran negocio que le significa el agua. Pero en el caso, por ejemplo, del Parque Huentitán y la resistencia, ahí tenemos, yo fui invitado a dar una plática en ese café y me invitaron a decir qué es resistencia y hablamos profundamente del asunto de la resistencia. En ese parque, la comunidad se ha organizado colaborativamente, lo he dicho como 7 veces,
me sé más cosas, pero lo repito mucho porque lo considero importante. La comunidad se reúne de manera horizontal, dialógica, colaborativa, comunitaria, construye saberes, toma decisiones y decide defender algo comunitario. Hay una diferencia cualitativa muy grande entre una empresa privada como la Coca-Cola defendiendo el agua, entre un grupo de narcotraficantes o de miembros de la mafia organizada que quiere dominar una región o una zona para dominar el mercado y obtener ganancias, y entre una comunidad que busca justicia. Hay una diferencia grandísima, casi evidente, aunque finalmente los grupos comunitarios pueden ser infiltrados, ¿verdad? De hecho, ahorita se está dando un proceso de infiltración ahí en el Parque Resistencia Huentitán, justamente. O sea, quieren hablar con ciertos líderes para ver qué beneficios se puede sacar. Y jurídicamente ahí hay una complejidad grande, porque en 1980 y tantos hay un documento jurídico que asigna ese territorio a la comunidad. Es un territorio público. Pero en otro año después lo venden a un privado. La misma iniciativa, el mismo municipio lo vende a un privado y ahora el privado quiere hacer un gran negocio con él. El caso de... en la economía capitalista, el mercado, el proceso de intercambio, la ley de la oferta y la demanda es la ley fundamental sobre la que se construyen todos los demás elementos políticos, económicos y sociales. El narcotráfico es un ejemplo lindo del capitalismo, porque el narcotráfico a la única ley que atiende es a la ley de la oferta y la demanda. Y el dominio del hombre sobre el hombre, en tanto que logramos la ley de la oferta y la demanda que opere a nuestro favor. Ese es el ejemplo de capitalismo más grande. Fomentamos el capitalismo y al fomentar el capitalismo se desarrolla y fortalece el narcotráfico, porque el narcotráfico solamente atiende la ley de la oferta y la demanda. Y ahora estamos horrorizados por las cosas que suceden en nuestro país y en el mundo entero, con 40 años de neoliberalismo a nivel mundial. Fomentado por la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Estados Unidos, los estados neoliberales, México con la privatización de sus propiedades comunales, comunitarias. Realmente el escenario que vivimos es de normalización de la violencia, normalización de la aniquilación de la vida humana. Eso es lo que vivimos todos día a día. Y todos vivimos temerosos de entrar en una dinámica de ese tipo. A nivel individual hay un temor generalizado y colectivo, porque yo no voy a entrar en contra de la mafia del gobierno, yo no voy a decir nada en contra de ellos, quiero conservar mi vida, tampoco en contra de los grupos de la mafia organizada, y entonces todos nos cuidamos y nos refugiamos en grupos de autoayuda, y no estoy hablando de la autoayuda de los libros de Sambos. Grupos comunitarios, de lo que decía Diego, se recuperó a la niña porque todo mundo aportó videos y entonces le seguía y en ese caso sí funcionó el escudo protector de los videos, fíjense, y sí funcionó las imágenes en el tren ligero y las imágenes del hospital. Hay otros casos en los que no funciona y no quisiera hablar mucho del tema porque quiero que esto se publique. Perdón que interrumpa, Álvaro, y hay estructuras, ¿no?, que se van solidificando. Por ejemplo, tenemos el recrudecimiento de la violencia que menciona a través del crimen organizado, pero ¿qué pasa cuando tienes una figura del Estado, ya sea la máxima figura del Estado, un jefe de Estado, en este caso el presidente, y entonces esta figura cuando llega desmerecida, llega, como le han llamado, de manera espuria, sin respaldo, sin legitimidad, ¿qué hace? A través de la violencia crea un Estado más violento para reconocerse a sí mismo, ¿no? Lo vivimos en el 2006, se destrampa en el 2012 y ahora parece que es incontenible. Ahora dicen que la política que se aplica no sirve, pero es que realmente viene recrudecida por el detonante de 12 años antes, ¿no? Es como si una persona dice, ¿sabe qué? Tengo un cáncer desarrollado por todo el cuerpo, no hay nada que hacer. Bueno, pero es que cuando empezó, o sea, si hubiera sido controlado de una manera diferente, hubiera sido un cambio. Pero ahí
una figura sin autoridad, que es la máxima figura de una nación, que es el presidente, sin autoridad, sin respaldo, sin legitimidad, usó la violencia para legitimarse a sí mismo, ¿no? Y entonces se recrudece este estado de violencia y surgen muchísimos intereses, como lo vimos con Cienfuegos hace poco, ¿no? Como lo vimos con García Luna en la administración pasada, y sigue, y sigue, y sigue. Sí, finalmente, muchos vivimos en los intersticios, en los espacios vacíos del sistema. Ahí nos fortalecemos, ahí buscamos, con ciertos matices estoicos, buscamos una solución a los problemas y nos aislamos de todas esas dinámicas. Y ese proceso de aislamiento recrudece las mismas dinámicas, porque si estas solamente se pueden resolver con acciones sociales, y hay una disgregación de la cohesión social y entonces nos retrotraemos a nuestros espacios. Por ejemplo, yo a este espacio que tengo aquí a mi alrededor y vivo aquí adentro de este espacio, pues entonces hay una gran fortaleza y alimentación de mi individualidad, pero no de lo social. Y la solución debe ser construida de manera social. Lo que dije ya 40 veces, horizontal, dialógica, comunitaria, colaborativa. A partir de ahí construir saberes, tomar decisiones, generar conductas. No desde una iniciativa de un grupo de la mafia organizada, no desde una iniciativa de una institución privada que tiene fines de lucro, no, desde ahí no funcionan. Y tampoco desde el Estado, no desde la iniciativa del Estado, porque todo lo que hace el Estado viene marcado con la principal marca de la violencia, que es la imposición de significados. La forma más sutil y suave de violencia es imponer significados. Y a partir de ahí se escala la violencia hasta estar vinculada con el secuestro y con las fosas comunes y con los estudiantes que sustraen de sus casas y los asesinan, etcétera. Entre estos dos fenómenos, la imposición de significados y la violencia que sucede en las mafias organizadas, hay un hilo conductor, que en la medida en que nosotros modifiquemos la imposición de significados y construyamos, ya no lo digo, pero construyamos saberes en ciertas condiciones, entonces en esa medida vamos a ir atacando esas dinámicas. De hecho, ya existe ese ataque a las dinámicas con todas las autonomías. Estamos constituidos en redes sociales, familiares, regionales, que resuelven las cosas con sus propios recursos. Yo vivo en un coto y en ese coto parece ser como que estamos aislados del mundo, ¿verdad? Y resulta que así no se deben resolver socialmente las cosas, pero es el recurso que tenemos. Y todos ustedes cuando salen de casa, su mamá les da 300 instrucciones. Y esas instrucciones son parte de los recursos personales que tenemos para sobrevivir a esta devastación en la que vivimos, que es una devastación que nos genera desesperanza, desolación, falta de ilusión, falta de futuro, y a nivel individual genera problemas psicológicos que otra vez se quieren tratar de manera individual, se individualizan, y no son problemas psicológicos de los grupos complejos, que no se resuelven de manera individual, se resuelven de manera social. En este sentido, la cuestión de la imposición de significados me llama bastante la atención porque de repente veo estos mecanismos de justificación. Apareció alguien muerto, es que estaba muy tatuado, seguramente era delincuente o en algo andaba que resultó así. Están tomando tal lugar, recuperándolo porque le pertenece al pueblo. Pues seguramente hay unos intereses atrás. Esta gente, ¿por qué se mete en estas cosas que no le incumben? Y bueno, ahí, a partir de todas estas justificaciones, que nosotros leemos ciertos significados que ya están, pues, prefabricados, por decirlo de alguna manera, para elaborar juicios que justifiquen una postura represora del Estado, y no solamente del Estado, sino de otras estructuras de poder, como el narcotráfico, ¿no? Estas estructuras amanecieron sin manos, abandonados en una brecha. Sí, porque robaban. Pues porque robaban. Pues vaya, claro, definitivamente es un delito que debería de ser castigado, pero castigado así y castigado por quienes no
están legitimados para ejercer la justicia y que en muchos casos esta legitimación no se da por estructuras grandes como el Estado, sino las mismas personas, los mismos vecinos de las colonias legitiman esta impartición de justicia, que me parece una dinámica bien tenebrosa de una especie de alienación extraña entre la justificación de la violencia porque ellos nos cuidan, y si llegaron y asesinaron a una persona en su casa es porque andaba en malos pasos, como si todo esto tuviera una justificación ante la lógica de la violencia del narcotráfico, por ejemplo. También estructuras más pequeñas de poder, fácticas, directas en las colonias, en los municipios, y que es terrorífico. Hay una justificación de toda esa violencia en narrativas que circulan y se imponen. No nada más, cuando digo narrativas, son discursos, son percepciones estéticas, es un cóctel cultural complejo. Es probable, y no lo puedo yo decir en pocas palabras, habría que escribir un libro y ser parte de una corriente cultural, pero es seguro que han ido ustedes al Centro Joyero, y es seguro que en el Centro Joyero han visto ustedes representaciones estéticas que están directamente vinculadas a la mafia. O sea, colguijes que son cuernos de chivo, colguijes que son el santo de los narcotraficantes, y pulseras, y además en la televisión y en los juegos de video de las computadoras, en todos lados circula una narrativa que legitima y justifica esos hechos de violencia. Un joven a los 18 años ha visto en la pantalla millones de asesinatos de desmembrados, pero en juegos. Y además, les repito, hay una narrativa estética en las películas, hay una narrativa estética en los objetos que compramos, en las cosas que nos ponemos, en las ropas que utilizamos, en las formas de mercadotecnia de esas ropas. Toda esta narrativa que circula es parte constitutiva de nuestra cultura y nos da los elementos, o es la fuente a través de la cual, cuando sucede algo en la colonia, entonces yo inmediatamente echo mano de toda esa narrativa y la sintetizo en una frase: ha de haber andado en malos pasos. Y entonces, así de manera individual, opera la naturalización de la violencia, la naturalización de toda una serie de conductas sociales indeseables que no nada más están atentando contra la vida de algunos, sino que están poniendo en peligro la cultura humana y la existencia de la vida humana en la Tierra. Y sé que puede resultar dramático, pero en ese nivel estamos. Hay algunos grupos ecologistas y algunos especialistas que dicen que el daño hecho al sistema ecológico es irreversible y que estamos ya en cuenta regresiva y que las nuevas generaciones no van a tener la posibilidad de reproducir y dignificar su vida. Hay una narrativa al respecto. Esa narrativa se llama Wall-E y todos los niños la ven en la televisión. Y yo, que no soy niño, la he visto. Han visto esa película, seguramente, Wall-E. Y entonces ahí tenemos una narrativa que va normalizando los procesos. Sin embargo, hay alternativas, ¿eh? Toy Story es una narrativa que habla de la comunidad, que habla del grupo solidario. Y ese grupo solidario finalmente tiene éxito en su solidaridad y éxito en su autonomía, ¿no? Alguna vez di una conferencia sobre Toy Story, y la última de las películas de Toy Story es una búsqueda, todas las películas son una búsqueda de identidad y de destino, pero en las primeras películas esta identidad y destino va unida a un amo, a tener el nombre de alguien en el zapato. Pero en la última película, el personaje principal de la película adquiere autonomía, reconoce que puede vivir sin un amo, y además la pastorcita, que es la mujer que está cerca de él, lo fortalece y le visibiliza su posibilidad de autonomía. Hay narrativas en todos los sentidos. Está la narrativa de la violencia, pero también está la narrativa de la autonomía. Y no estoy diciendo que los creadores de Toy Story sean anarquistas o sean críticos del Estado. No, viven de la cultura y están en la cultura. Todos vivimos de la cultura. ¿De qué parte, de qué porción, de qué discursos quieres vivir? Eso ya es una opción personal. Yo prefiero vivir de la parte de elementos de la cultura
que fomentan el diálogo, la colaboración, la cooperación, lo comunitario, los grupos solidarios. Prefiero de esa, no de la otra, de la individual, no de la autoayuda ni de la superación personal, ni la narrativa estética de la violencia, ni de San Fulano de Tal, que es el santo de los narcos y cosas por el estilo. Prefiero vivir de la otra. No es una maniquea, ni es una binaria. Pero bueno, siento como que estamos llegando al límite del tiempo, compañeros. No lo sé, yo estoy feliz hablando, pero ustedes dirán. Sí, ya estamos por terminar. De hecho, me parece que estamos en los últimos tópicos de los temas que estamos abordando. Y bueno, podemos seguir hablando de esto un montón porque es interesantísimo. Estamos hipnotizados con su charla, doctor. Gracias. Y realmente todos estos análisis que podemos llevar de lo local, incluso a lo global, que involucran todas estas cuestiones que hemos estado describiendo en este momento, pues creo que dejan mucho que pensar a las personas, a nuestros seguidores, a nuestros escuchas en los podcasts, y que la finalidad es esto, la reflexión en este sentido. Diego, ¿quieres mencionar algo para culminar? Sí, sí, sí. Antes que nada, agradecerle al profesor Salinas. Es la primera vez creo que tocamos temas sociales, Sí, históricos de esta cierto. naturaleza, y me parece, bueno, yo soy partidario de estas temáticas y estoy embebido con la discusión. Me gustaría mencionar, y estoy a favor, yo particularmente, de la desaparición del Estado en algún punto histórico por la cuestión que alberga la cuestión antiecologista, la cuestión de la misoginia, la cuestión del racismo, del control, de lo colonial, de la blanquitud, etcétera. Sin embargo, vivo con el temor bajo esta posición que la colectividad no soporte y perdamos como sociedad ante la cuestión libertaria y que el mercado tome el control sin el Estado, y es un riesgo que me da mucho temor. No sé si por ahí nos pueda abordar algún comentario el profesor, porque creo que es el punto. Digo, el caso más positivo pues es que la colectividad supere y logre, ¿no? Y estaremos todos felices y en un mundo mucho más armonioso. Sin embargo, creo, como diría por ahí de la filosofía, corre un fantasma, ¿no? Que puede ser nocivo o puede ser positivo. No sé en ese sentido qué nos pueda comentar, maestro. Pues mira, debo decir que acompañando las palabras de los dos, Álvaro Mejía decía global y local. Hay un concepto que es glocal, que combina lo global con lo local. Lo local, si lo teclean ustedes en Sabio Google, se van a encontrar con muchos pensamientos descoloniales, poscoloniales, con formas del buen vivir, y que reflejan en gran medida esas acciones comunitarias de la que Diego dice que tiene temor que no sucedan. Y de hecho, no están sucediendo. Si esto fuera un partido de fútbol, la goliza es de los neoliberales contra los comunitarios, ¿verdad? Hay una goliza grandísima. Sin embargo, sintetizando mucho, tenemos dos caminos. Uno, seguir con las dinámicas del Estado liberal, del Estado capitalista, que nace con el discurso de la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos, y que durante 200, 300 años ha generado dinámicas de exclusión y que nos conduce a lo que ya dije varias veces, la aniquilación de la vida humana en la Tierra. Y la otra opción es el éxito de lo comunitario. No tenemos más opciones, o por lo menos yo no las visualizo. Seguramente hay gente que visualiza otras, pero desde mi esquema de pensamiento me aproximo a la realidad yo con estos puntos de referencia. Si no hay un desarrollo de lo comunitario, dialógico, de la construcción del saber otro, de saberes generados en la comunidad misma, en respeto y dignificación de la vida, reproducción y dignificación de la vida, la otra alternativa es la aniquilación de la vida humana. No hay muchas opciones. Desde la cumbre de la Tierra en el 92, 93, no recuerdo la fecha exacta, desde la cumbre de la Tierra los ecologistas dicen estamos a punto de llegar al punto sin retorno. Y creo que ya estamos en ese punto sin retorno. Si el mercado sigue dominando, si la concentración de la riqueza y poder
la diseminación de discursos que naturalizan la violencia siguen dominando, la suerte está echada y el destino de la humanidad como un fenómeno en donde florezca la vida está condenado a coagular la vida, está condenado a no desarrollarse más. No hay muchas opciones. Ahora, las personas ya adultas como yo, seguramente no vamos a ver la solución o el desenlace de esta novela. Los jóvenes como ustedes van a tener la posibilidad de participar más en este proceso. Y de hecho, la iniciativa de ustedes dos, no sé si haya más gente atrás, perdonen, de generar un espacio de redes sociales donde sucedan este tipo de encuentros y este tipo de diálogos, es un acto de comunidad, porque ni ustedes me van a pagar, ni yo voy a sacar beneficio de ustedes, simple y sencillamente establecemos una red de comunicación comunitaria donde externamos de manera horizontal nuestros conocimientos, con cierto temor de que algunas personas lo oigan, pero bueno, ya dije lo que dije. Sí, muy bien. Pues agradecemos bastante que nos haya acompañado, doctor. De verdad estamos muy contentos. Y para terminar, ¿dónde podemos encontrar los textos? Porque seguramente mucha gente va a estar interesada en leer alguno de los textos de los que hemos estado hablando. ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Están en las librerías? ¿Están en línea? Los textos están en línea. Si ustedes le teclean en sabio Google, prácticas políticas de Estado, representación y violencia, Francisco Salinas Paz, es muy seguro que los va a dirigir a la liga de la Universidad de Guadalajara, donde está la versión electrónica del libro. Y lo mismo sucede con este otro libro que publiqué este año, que se llama Saber del Otro, una epistemología de la liberación. Actualmente les digo, estoy trabajando en misma epistemología de la liberación y saber del otro, pero desde el punto de vista de la experiencia del tiempo. ¿Qué significa percibir el tiempo? Que está vinculado con progreso, con desarrollo, con la linealidad del tiempo, con la experiencia humana del tiempo. La constitución de esas redes sociales supone como condición de posibilidad de existencia una percepción del tiempo y de mí mismo. En eso estoy trabajando ahora. Bueno, a tu pregunta concreta, ya me fui en el anuncio muy largo. Nah. Prácticas políticas de Estado, representación y violencia, Francisco Salinas Paz, tecléenlo en sabio Google y ahí va a aparecer la versión electrónica. Y si teclean Saber del Otro, una epistemología de la liberación y mi nombre, también va a aparecer el libro. Y si teclean Anatomía de la pobreza en Guadalajara, va a aparecer otro libro. Y así sucesivamente. Si teclean Nos comprometemos. 200 años con Marx, va a aparecer un libro que coordiné a propósito del 200 de la conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Marx. Muy bien, nos comprometemos a poner las ligas creo que yo los tengo descargados, entonces los voy a subir en la página de Facebook para que estén disponibles ahí. Muy bien, pues de nuevo le agradecemos que nos haya acompañado, doctor. Esperemos se la haya pasado también como nosotros disfrutamos la charla. Retorno a la Caverna es un proyecto de discusión filosófica y bueno, que estas charlas que tenemos nosotros no se queden solamente en los audios de WhatsApp o que se queden en nuestras conversaciones en Facebook, sino que se transmita a la comunidad filosófica y no filosófica de qué platicamos los filósofos o los estudiantes de filosofía, de qué hablan cuando intentan discutir de filosofía. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor, y esperemos, perdón. Debo decirles que ahora con la pandemia y con tantas clases en video, acostumbro despedirme de un modo particular de los videos. Muy bien. Y siempre les digo, esta es mi mano izquierda, amor y paz con la izquierda, compañeros. Muy bien. Excelente. Perfecto, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, y espero no sea la única vez que nos acompañe. Estoy para servirles. Gracias. Y a todos los escuchas y videntes, gracias por escucharnos. Está la página de Facebook, Retorno a la Caverna. En YouTube estamos como Retorno a la Caverna Filosofía. Estamos en las plataformas como Spotify, Evox y Apple Podcast. Entonces, los esperamos hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias y hasta luego.